con aquello que les ofrecí, ¿no? Hablando un poquito y a modo de resumen de las buenas prácticas de oficina farmacéutica. Esto es lo que vamos a ver ahora. Punto de partida siempre está esto que ya se los expliqué hace un momento, porque está relacionado en el ámbito asistencial a las cuatro grandes actividades. Pero en buenas prácticas de oficina farmacéutica tenemos que tener en cuenta que la normativa exige, o de alguna forma, eh, sí, es obligatoria para la dispensación, la farmacovigilancia y el almacenamiento. ¿Ya? Esta es la fija del examen, ¿eh? La buena práctica de oficina farmacéutica obligatoriamente exige tres aspectos. Las otras dos que están abajo, distribución y transporte y seguimiento farmacoterapéutico, no son obligatorias, son opcionales. Es decir, si el establecimiento farmacéutico realiza esas actividades, por ejemplo, ¿no? Yo tengo mi farmacia y yo hago delivery a domicilio. Entonces, si hago distribución y transporte de medicamentos, ¿no? No se refiere a cuando yo compro. Cuando yo compro, hay un proveedor que me va a traer el medicamento a mi farmacia, ¿cierto? Ya, ese transporte no te corresponde a ti, le corresponde al proveedor, o sea, a la droguería. Ellos tienen que asegurar su buena práctica de distribución y transporte. Pero cuando tú llevas el medicamento al paciente, al usuario final, entonces sí te corresponde a ti la buena práctica de distribución y transporte. Y ahí tendrías que también certificar aquí. En la oficina farmacéutica privada, particular, comunitaria, no está exigido en realidad el seguimiento farmacoterapéutico, ¿no? Entonces, como no está exigido, nadie lo hace. Bien difícil que alguien lo haga, realmente. Esto en realidad es de otros lugares, no es de aquí. Pero sí es cierto que es una exigencia en el ámbito asistencial, ¿no? En los hospitales de alta complejidad, ¿no? Hospitales de ese nivel de atención, sí deberían hacer seguimiento farmacoterapéutico, ¿no? Y ellos, en todo caso, estarían obligados a certificar también. ¿De acuerdo? Pero cualquier establecimiento, esto es todo. Ahora, la norma cuando se aprueba tenía una vigencia de 3 años. Y así ha estado un par de años. Pero el año pasado ya se cambia ante la presión un poco por el ámbito político y de los propios, en realidad son los propios establecimientos, ¿no? Los propios colegas, las cadenas que han exigido para que esto sea indefinido. Cosa que no me parece porque no hay nada que nosotros podamos mantener en las mismas condiciones de por vida. Todas las certificaciones deberían ser este, renovables, ¿no? Las BPM, las BPA, todas son renovables y nadie protesta, ¿no? Pero los establecimientos sí han protestado y ya se cambió, ¿no? Políticamente. Gobierno, este gobierno en realidad, pero en periodos anteriores no querían mucha presión y simplemente lo hicieron indefinido. Esta norma se aprueba inicialmente el 26 de julio del año 22. Ha tenido algunas modificaciones, pero las modificaciones, como en el año 23, han sido fundamentalmente para postergar su entrada en vigencia, nada más, ¿no? No tanto para una modificación en su contenido. El objetivo de esta norma es que las farmacias, boticas y farmacias de los establecimientos de salud públicos y privados tengan un adecuado funcionamiento y desempeño en relación a los servicios de los tres que hemos mencionado, de los tres tipos de productos y, como dije, de manera opcional cuando cuenten con los otros dos. Y aquí la norma establece los criterios técnicos, las condiciones sanitarias mínimas y obligatorias que todos deben de cumplir. Esta norma actualiza la BPA inicial del año 99, que es la 585, que pasó a ser de cumplimiento de los establecimientos farmacéuticos, y las BPD de buena práctica de dispensación que se aprueban en el año 2009, ¿no? O sea, almacenamiento y dispensación sí tenían una norma. La única que no tenía es la farmacovigilancia. Entonces ahora con BPOF ya están las tres, ¿no? Y estas quedaron sin efecto. Este es el contenido un poco de la norma. No vamos a revisarlo, pero sí para que ustedes sepan, ¿no? Está buena práctica de almacenamiento,
Buenas prácticas de dispensación, buenas prácticas de farmacovigilancia. Y también las otras dos, ¿no? Es el contenido. Previo hay sistema de aseguramiento de la calidad, personal, documentación, infraestructura de las buenas prácticas, generalidades, y luego ya viene el detalle. Algunos aspectos técnicos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno, vamos a hablar de las tres, de almacenamiento primero, que tiene que ver con el diseño, ¿no? Cuando uno diseña un almacén, tiene que ver que el movimiento interior de un almacén sea de fácil movimiento, que haya una buena circulación, que las personas circulen bien, pero también el flujo del aire, porque los ambientes de un almacén deben ser ventilados, ¿no? El almacenamiento de grandes cantidades debe ser necesariamente hecho en tarimas o parihuelas, que también se le llama. El mantenimiento de todas las superficies debe ser fácil, porque, y debe observarse, ¿no? Que deben tener los declives necesarios. No puede caer circunstancialmente algún tipo de inundación y quedarse como un lago, esto no. Todo debe estar diseñado con declives, con drenajes, ¿no? Para que rápidamente se pueda evacuar. Las existencias deben ser dispuestas de manera sistemática, debe haber algún sistema de organización de los medicamentos. Y eso lo dispone el director técnico. La red fría, o sea, si hay medicamentos de refrigeración, tiene que haber una red fría. Un gran almacén tendrá un cuarto frío. Un pequeño almacén tendrá refrigeradoras, ¿no? Y asegurar eh, las situaciones de contingencia cuando la luz no esté, ¿no? En el ámbito privado tendrá que tener sus propios generadores de emergencia. En el ámbito público se podrán, tipo nosotros, Hospital Revaliate o grandes hospitales de Lima, que tienen además un gran consumo de energía, tienen que estar alineados en alguna subestación de emergencia de la ciudad para que si se va a un gran apagón, digamos, en la ciudad, los hospitales se mantengan buenos. Igual todos ellos tienen su propio generador de emergencia. Las sustancias controladas, ¿no? También el diseño obliga a que nosotros tengamos áreas para sustancias controladas, tipo narcóticos, de acceso restringidos y bajo llave. También sustancias inflamables, ¿no? Hoy día ya no hacemos casi nada, casi todo viene envasado, ¿no? Antes preparábamos muchas soluciones de éter, bueno, hace muchos años, ¿no? Pero el alcohol sí hasta hace pocos años hemos manejado. Ahora todo ya viene envasado, listo para ser dispensado. Pero eso no quita que todas las medidas de prevención de incendios, extintores, sistema de seguridad, de mangueras a un sistema de toma de agua, además del sistema de detección de humo. Todo esto es parte de un sistema obligatorio en cualquier establecimiento farmacéutico. La otra cosa son el equipamiento mínimo, ¿no? O sea, todas las farmacias tienen que tener anaqueles o racks como estos. Los racks son la diferencia que son más sólidos, son más grandes, son más resistentes, ¿no? Todos tienen que estar pintados, no puede haber nada oxidado, pues, ¿no? En buena condición. Tarimas, parihuelas, estivas, ¿no? Para las tarimas, ¿no? Todo esto es parte de los almacenes. Y los equipos, ¿no? Las refrigeradoras, los termómetros para controlar la temperatura y aire acondicionado cuando corresponda. La mayor parte del tiempo corresponde, ¿no? Las temperaturas, dependiendo de la ciudad donde se encuentre la farmacia o almacén, es las características de su sistema de temperatura que van a tener. Y si hubiera algún producto especial, pues tendrán que tener también una sección, un apartado, un ambiente que tenga pues este almacenamiento especial, ¿no? Si fueran inflamables, tienen que estar separados. Si fueran termolábiles, en refrigeración. Si fueran estupefacientes y psicotrópicos, en área controlados. Antídotos, simplemente separados y a la mano, ¿no? Los nutrientes de nutrición artificial también separados. El material de envasado, materias primas también separados, ¿no? Los dispositivos médicos es otro almacén. Normalmente no van juntos medicamentos con dispositivos médicos. Y si van en un mismo almacén, están separados, ¿no? Las soluciones de gran volumen también están separados. Los gases presurizados tipo el oxígeno, eso está en otro ambiente, ¿no? Que no tiene nada que ver directamente en la zona de almacenamiento de los demás productos. Radiofármacos, casi no hay almacenamiento. Esto va directamente al área usuaria. Si hay una farmacia, tiene que estar en el mismo servicio de medicina nuclear. No tienen mucha vida media, por lo tanto, no se almacenan nunca en los almacenes clásicos, digamos, ¿no? Y finalmente las vacunas que están sometidas a una cadena de frío, pero que no, según la directiva, lamentable directiva, son las enfermeras quienes lo manejan, no los farmacéuticos.
Es importante recordar que existen diferentes condiciones de ambientales, ¿no? Normalmente nosotros hablamos de simplemente la temperatura de refrigeración, ¿no? De 2 a 8 grados y punto. Y la temperatura ambiente, ¿no? Que dice que debe estar entre 15 y 30, pero no son mayor de 30. Y eso es todo. Pero también está la temperatura fresca, digamos, ¿no? Es decir, la que está entre 8 y 15 en ese lapso, ¿no? Eh, que son realmente muy pocos los medicamentos que se conservan a esas temperaturas, ¿no? La mayoría está aquí o está en no mayor de 25 grados, ¿no? Que realmente son dos grupos grandes en la temperatura ambiente. Pero también podría ser un medicamento congelado, ¿no? Está de -10 a -20 grados, también podría haber mínimamente, o sea, que son uno y 2 es mucho. Todos estos son detalles del almacenamiento, igual como la ubicación, ¿no? Nosotros normalmente en la farmacia usamos ubicaciones fijas, ¿no? En el ámbito privado, ubicaciones fijas por laboratorio. En el ámbito público, ubicaciones fijas por producto, ¿no? Eso quiere decir que todos los productos tienen un mismo lugar de almacenamiento, ¿no? Pero cuando hablamos de grandes almacenes, hablamos de ubicación flexible también, ¿no? Es decir, o los almacenes de una botica, de una farmacia, perdón, de una cadena, tal vez sean así, ubicación flexible, que cada zona tiene un código y cada producto, de acuerdo a cómo llegue, se le asigna un espacio, ¿no? Traer ese código. Y eso quiere decir que nadie tiene una ubicación fija, sino variable. Y un sistema semiflexible sería la combinación de ambas, ¿no? En algunos casos tiene un lugar fijo y en otro caso un lugar flexible, ¿no? Esto, por eso la fija se llama tipo casa, donde tú todos los días llegas a tu casa a dormir, pero si es flexible, es que puedes, como estás de viaje, puedes ir a uno u otro diferente hotel. Y semiflexible sería una combinación de ambos, ¿no? Un tipo hotel con huéspedes frecuentes. Es como decir que llegas al hotel, siempre vas a la misma ciudad porque tienes que viajar por negocio, por trabajo. Y siempre te pides el mismo hotel y dice, la misma habitación, la misma habitación, ¿no? Entonces, como que siempre tienes tu lugar a pesar de que no es tu casa. Este es un poco para ejemplificar cómo son las ubicaciones en una determinada zona de almacén. El otro aspecto es la farmacovigilancia. La norma establece algunas condiciones de la farmacovigilancia y dos en particular que tienen que ver con la identificación del riesgo y la gestión del riesgo. Cosas nuevas, porque realmente nosotros no entrábamos en estas cosas. Entraba la gente que estaba en las droguerías, en la industria, ahí sí hay una actividad de farmacovigilancia muy intensa y los colegas que entraban ahí pues tenían que manejar bien el tema. Ahora me parece muy bien que todos lo manejemos. La farmacovigilancia es la ciencia de las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de cualquier medicamento, ¿no? O sea, esas etapas del proceso corresponden a la farmacovigilancia y lo dice la OPS. Actualmente este alcance inicial ha crecido, ¿no? Desde el año 2021 ya no solamente hablamos de esos aspectos sobre el uso de medicamentos, sino también los errores de la medicación, los medicamentos falsificados o de calidad inferior, la falta de eficacia, el mal uso o el abuso o la interacción entre ellos. Entonces, los alcances han aumentado. Y algunas cosas como la identificación del riesgo es que nosotros los farmacéuticos debemos participar en este proceso. Los directores técnicos son responsables de que en el establecimiento farmacéutico se tome conocimiento de qué cosa es un riesgo, es una sospecha de reacción adversa a un medicamento y que se comunique al director técnico para que éste notifique. Para la notificación hay que seguir el cumplimiento de la norma, ¿no? Que ahora no la vamos a ver, pero que en un momento seguramente en otro curso lo van a revisar. En esa norma establece que las reacciones adversas pueden ser graves, según su gravedad, graves que amenacen a grave mortal o grave simplemente, moderada o leve, ¿no? Y esto es muy importante porque las graves o grave mortal deben reportarse inmediatamente, ¿no? En el lapso de 24 horas esa reacción adversa ya tiene que haber sido reportada. Las otras sí tienen más tiempo, ¿no? Hasta 7 días sin problema.
Pero esto es importante porque gracias al sistema de farmacovigilancia y a esos reportes adecuados y oportunos es que se ha podido tomar medidas que aseguren o prevengan nuevas reacciones adversas. Y las reacciones adversas se evalúan, ¿no? Los comités de farmacovigilancia suelen evaluar las reacciones adversas para determinar cuál de estas es su clasificación, ¿no? Si es una reacción probada o definida, que es la máxima categoría, y así que estamos comprobando fehacientemente que esa reacción adversa ha sido causada por ese medicamento. Pero hay otras categorías. Puede ser probable, puede ser posible, puede ser dudoso o condicional, ¿no? Y esto se hace a través de un procedimiento de evaluación. La evaluación del riesgo tiene que ver con algunas preguntas, ¿no? Sobre si se registra y se comunica al director técnico, lo que hemos dicho, si esto se notifica las reacciones adversas, ¿no? Si se protege la confidencialidad de los registros, si las sospechas de reacciones adversas quedan registradas en alguna base de datos, con estos datos de aquí, etcétera, ¿no? Y aquí está la, eh, el, el tipo de la criticidad de los aspectos a evaluar en cuanto a farmacovigilancia y a riesgo. Y en gestión de riesgo tenemos tres preguntas. ¿El director técnico y todo personal labora en la oficina farmacéutica del establecimiento mantiene la confidencialidad de las notificaciones? ¿Se han implementado medidas y estrategias para la comunicación oportuna y efectiva? ¿Se difunde la información de seguridad de los productos difundidos por la Autoridad de Salud, o sea, la DGMIT, ¿no? Y aquí está también su peso. Muy bien, no hablo de dispensación porque ya lo hemos hablado hace un momento, entonces todo esto es, digamos, relevante para nuestro tema y ahora me gustaría hacerles esta pregunta, así que todo el mundo abre su cámara. Y aquí está la oportunidad para los que no les pasé asistencia. ¿Cuál es la importancia de cumplir todas estas buenas prácticas de las que hemos hablado? Y finalmente tener un certificado, ¿no? Porque si cumples, nos van a dar nuestro certificado de buenas prácticas, ¿no? Que estamos cumpliendo, nos da la autoridad, ¿no? Y si nos da la autoridad este certificado, es como que te ponga tu carita feliz, ¿no? Y dice, ya, cumple, muy bien, excelente, ¿no? Y también de cara al usuario, ¿no? ¿Qué significa para el usuario? Si significa algo, que el establecimiento donde vas cumple las buenas prácticas. ¿La gente lo sabe? ¿Hay suficiente difusión sobre esto? A ver, me gustaría escucharlos. Mejor aún si son alguien que no haya participado, es oportunidad para participar. Porque este cumplimiento, es certificación, es un diploma, ¿no? Un documento, es firmado por la autoridad de salud que te lo dan. Naomi, muy bien, Naomi. Ahora sí estás recontra presente. Dale. Eh, Creo que el certificado de buenas prácticas es importante porque este certificado nos garantiza la calidad que, bueno, en este caso, por ejemplo, la farmacia garantiza, también garantiza quizás el correcto manejo de los medicamentos que hay dentro de la farmacia y también incluye las normativas que tiene que cumplir, bueno, en este caso el establecimiento, ¿no? Y es algo que, bueno, por lo que estoy dentro de una farmacia, es algo que se hace, bueno, en tema de, por ejemplo, de temperatura y humedad, que es de los medicamentos, es algo que se registra a diario y es un papel que se presenta mensualmente. Es algo que, o sea, sí o sí se tiene que estar registrando diariamente. Y bueno, lo firma la técnica, obviamente, y eso incluye dentro de ¿Y tú, esos folders. tú crees, sí, sí es cierto, tú crees que el usuario, las personas que visitan a la farmacia, saben algo de esto? ¿Alguna Realmente vez no. No, realmente no, porque Mm, es algo que se maneja interno, porque al momento de la técnica, a la hora que abre, se registra y a la hora del cierre también se registra.
son, bueno, en tema de temperatura y humedad son dos, que es mañana y noche. Bueno, de la hora que aperturas y la hora que cierras. Entonces son dos registros que se tiene que firmar y poner en la hoja y es algo que diario se hace. Porque Algo para que lo ponen en el cuidadito cuando vienen los usuarios. Muy bien, entonces tenemos dos posiciones que no sé, o sea, no es que una tenga la razón y la otra no, porque las dos han hablado de realidades distintas. En este caso, Sofía, tú te estás refiriendo al ámbito privado, de la clínica privada que tiene su propio establecimiento. Y efectivamente, además, esta es una certificación exclusiva de la farmacia, pero las clínicas además se venden gracias a otras certificaciones. Y de acuerdo con Sofía en que es una, si bien eso se puede usar como una estrategia de marketing, en realidad la certificación o algún tipo de acreditación, lo que te está diciendo es, oye, yo cumplo ciertos estándares que probablemente otros no cumplan. Y eso es una garantía para ti, para la atención que te voy a dar, ¿no? Entonces, sí, pues sí, es totalmente cierto lo que dice Sofía. Entonces, las dos cosas, porque son escenarios diferentes, ¿no? De alguna manera son ciertas. ¿Alguien más que quiera ponerle la cerecita? Está interesante esta conversación. A ver, llamo yo. Dayana, ¿qué opinas, Dayana? Bueno, como usted comenta, son dos realidades distintas, pero hay un punto, como dijo creo, Sofía, que si bien hay un sticker, pues no doradito, entonces la persona lo puede evidenciar físicamente, pero en realidad el paciente sabe qué significa esto. Eh, Personalmente creo que no, porque bueno, yo si bien no trabajo en una botica o farmacia, eh, tuve una prima que sí, y ella me contaba y en realidad, como yo le contaba también a ella, como ella sí tenía la experiencia, entonces yo conversaba con ella, pero me decía de que usualmente lo veían como que solo algo visual, ¿no? Como que algo llamativo y sí les gustaba a los clientes, o sea, como que les daba confianza visual, pero sí, al momento de preguntarles, ellos no sabían en realidad qué significaba. O sea, no saben qué es o sea, una buena práctica de dispensación, una buena práctica de almacenamiento, no saben, pero visualmente les da confianza nomás. ¿Crees que debería haber, a ver, Eric, ¿tú crees que deberíamos hacer algo al respecto para que la gente se entere? Porque la certificación en buenas prácticas de oficina farmacéutica es obligatoria. Yo creo que sí, profesor, que es obligatorio, ya que con eso nos va a garantizar que el medicamento que se da garantiza una calidad, una seguridad y una eficacia, ¿no? Mayormente. ¿Ya? ¿Y qué deberíamos hacer en todo caso o no deberíamos hacer nada para que la gente se entere, ¿no? De que nosotros tenemos una certificación. Mi establecimiento al que estás llegando con tu receta o hacer una compra de un medicamento, o sea, mi establecimiento, está certificado en buenas prácticas. ¿Crees que sería importante hacer una difusión, hacer de conocimiento de la opinión pública, algo por el estilo? Creo que colocándolo afuera, creo que en las vitrinas lo colocan a veces para ver si están cumpliendo con ese reglamento, ¿no? O con esa certificación. A veces la gente pasa y por ahí lo leen. ¿Algún punto más, Rosa, por la que creas que es importante esta? La vitrina, ¿no? Por la Marca 9, Isabel. Para que no tengas nada que porque, por así decirlo, son diferentes realidades. pues, posición privilegiada. Y sí o no, Milagros, que el curso está siendo útil para ustedes. Si quieres poner tu formana, le dejo.